Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera, nos favorece con su presencia, doctor. ¿Cómo estás, Broso? Muy bien, muchas gracias. Yo muy contento de estar aquí. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Doctorcito, muchas gracias, doctorcito. Muchas gracias. Bueno, doctor de la Rosa, ¿cómo le va? Hoy lo saludo primero porque no está la señora. No, discúlpeme, no, pero está el señor. Y pasamos con el señor Mariscoca, ¿no? De Ávila. Mi querido, Mariscoca de Ávila. mi querido Aldo, ¿qué pasa? Estado de México. No, En el Estado de México nací. Yo soy de Zacazonapan, donde crecí. Viendo la peña preñada y Zacazonapan los está en de el Rey. poniente de Toluca. Nosotros estamos en el oriente del estado. válgame. Yo sé, con La mucho diadema. orgullo además, con mucha honra. Si no, porque es una diadema. El Estado de México una rodea diadema, sí, a la sí, la Ciudad canción. de México ahora. Sí, Una diadema. Oiga, Lo que queda de tenemos este que estado. nuestro último día de marihuana. Es el último día de marihuana. ¿Por Fíjate qué? que ¿por qué? Del Pues, tema, No, del de tema, la del plática. tema, La del plática, tema. la plática. No, tú puedes ir quemándole las patas al diablo. Seguir tu Como uso, tema. uso Ok, medicinal. Exactamente. Hace unos días, después del programa, una persona se acercó a mí y me dijo, la verdad es que ya dejen este tema de la marihuana, ya chole. Es una persona Chole, mayor. ¿Ya te dijeron ya chole como en los, Pues, como un en los poco. comerciales del gobierno? Me decía, es una persona mayor y me decía, la marihuana ha existido todo el tiempo, hombre, pues dejen ya el tema porque pues finalmente la gente la va a seguir utilizando. Y yo creo que no, yo creo que sigue siendo un tema muy trascendente desde muchas perspectivas y para eso a veces no está de más recurrir a la estadística. Desde luego que la marihuana se ha utilizado siempre. Las edades en las que se ha utilizado pues también han sido un clásico que es entre los jóvenes en los que más se empieza a utilizar. El punto aquí con los adolescentes es que la evidencia de la investigación nos arroja mucha información por la cual tenemos que hacer como muy contundentes en cuanto a nuestra postura en relación a la marihuana. Es decir, se discute mucho pues del uso recreacional, etcétera, pero una parte muy, muy importante y que ya discutimos aquí cuando estuvimos en este bloque de programas de adolescentes, es que de la misma manera como decíamos que el cuerpo del adolescente se desarrolla en diferentes momentos y de repente los vemos con los brazos más largos que lo que es en proporción Sí, al tronco, la nariz les crece Están más, acomodando. etcétera. En últimos años se ha tenido como muy claro cómo el cerebro del adolescente también se desarrolla de forma diferente. Y todas esas funciones que tienen que ver con la planeación, con el juicio, con el control de los impulsos, que es el lóbulo frontal, es la parte del cerebro que se desarrolla hasta el final. ¿Qué implica esto? Implica, bueno, que los adolescentes en general suelen ser más impulsivos, suelen ser más arrojados, suelen medir menos las consecuencias porque esta parte de las funciones de planeación, de control de los impulsos, no está finalmente desarrollado. ¿Qué implicaciones tiene esto para un adolescente que se está terminando de formar y que entre en el mundo de las drogas? Bueno, pues que justamente este cerebro, que todavía es vulnerable, que todavía es susceptible, hace dos cosas. Uno, que haya alguna detención en la formación de esa parte del juicio en el adolescente. Y dos, que esta impulsividad, esta compulsividad del adolescente lo exponga mucho más a que desarrolle una adicción. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo logras? Ajá. Me imagino que desde la casa, que haya una conciencia de todas estas curiosidades que dan en esas edades. ¿Cómo convences a algún adolescente que su cerebro está en formación y que tendría que esperar después de los 20 años para no andar de Motorola todos los días y afectarse esa última parte del acabado cerebral? ¿Cómo llegas a negociarlo?
Mira, yo creo que es una de las principales dificultades que tenemos hoy en Porque día. están probando el alcohol, ya le están dando a 3 primas, a una amiguita de por allá. Es la edad de la experimentación y creo que la experimentación es algo que de alguna manera no podemos ni siquiera inhibir, no lo debemos hacer por ningún motivo. A lo mejor guiar. Pero guiar, y sí, desde luego, a mí me pasa con mucha frecuencia que los propios padres no tienen guías de información. De hecho, estoy tuiteando un sitio específico como para obtener información en español, información fundamentada para guías de padres, guías de adolescentes, ¿no? Y que en algún punto sirva pues para que los padres puedan orientar a los chavos y puedan hacer un acto de convencimiento. Desde luego que no podemos frenar una inercia que la verdad pareciera que nos va ganando la carrera. Es decir, hoy por hoy aproximadamente el 20% de los adolescentes en nuestro país ha probado marihuana, es decir, 19.6% al menos una vez la ha probado. Y creo que la otra parte, pues, que nos da una evidencia importante son los estudios de investigación que continuamente se están haciendo. Desde luego, la marihuana es la sustancia ilegal hasta ahora más utilizada entre los jóvenes. Y, bueno, y la menos dañina, ¿no? La menos dañina dependiendo del tipo de uso que tú le des. Si es el chavo que ha probado una vez, pues tampoco te tienes que escandalizar. Pero si es un chavo que ya empieza a desarrollar un uso crónico... Digo, en la comparación de un chavo que le anda metiendo a la mostaza y otro que ande viendo a ver qué onda con la coca, la coca le va a hacer más daño, ¿no? Es que todo depende del contexto, todo depende de la cantidad, ¿no? de la que se esté utilizando. Si estamos hablando, porque los estudios que se dedican sistemáticamente a evaluar este tipo de sustancias y en los jóvenes, lo que hacen es diferenciar uso única vez, primera vez, uso ocasional contra el uso crónico. ¿No? Por ejemplo, tenemos este es un estudio del panorama actual de sustancias en estudiantes en la Ciudad de México. Esto es un estudio de 2014. Y fíjense cómo el uso de marihuana pasó de 6.6, el uso consuetudinario en adolescentes, ¿no? en estudiantes de secundaria y de educación media superior, de 6.6 a 7.6. Fíjense que esto es interesante porque en otros países se ha detenido el porcentaje de adolescentes que empiezan a utilizar marihuana de una forma consuetudinaria, mientras que en nuestro país sí estamos viendo que en el caso de marihuana tenemos una tendencia a la alza en los adolescentes. Y bueno, cuando yo hablo de adolescentes, estamos hablando de una quinta parte de la población de este país. O sea, no estamos hablando de un tema menor. En un país que es estupendo caldo de cultivo para que los muchachos anden viendo cómo fugarse de la realidad o atarantársela. Atarantársela, porque hay muchas otras condiciones sociales que, como hemos visto, afectan mucho el devenir de los adolescentes. Cuando hablamos de una quinta parte de la población, estamos hablando aproximadamente de 23 millones, ¿no? 23 millones de adolescentes que están en riesgo. Cuando hablamos que el 7.6% de estos 23 millones ya están utilizando regularmente la marihuana, bueno, pues estamos hablando de cifras que resultan alarmantes. Y sobre todo, más que alarmarnos por el hecho de ponernos nerviosos, es cuáles son las acciones que como gobierno, que como sociedad tenemos que tomar en cuenta. ¿No tendría que haber más información, perdón, Aldo? Campañas muy bien estructuradas, con la precisión adecuada, más allá de satanizar al propio vegetal, a la hierba como tal,
para que los muchachos sepan que sí, que no y decidan, en el momento por lo menos en que tomen esa decisión, tengan los datos precisos como los que tú ahora estás planteando, pero en campañas con mensajes cortos, con espectaculares y unos datos importantes para que puedan tomar decisiones adecuadas. Sí, desde luego que sí. Mira, algo que necesitamos es información. O sea, tú te metes a internet y bueno, pues desde luego de los trending topics en relación a adolescentes, pues tendrá que ser el que tiene que ver con marihuana. Lo que pasa es que te vas a encontrar todo tipo de información que es a veces muy contradictoria y difícil de fundamentar. Desde luego mucha gente busca lo que quiere encontrar, ¿no? O sea, busca aquella información que diga, pues únete a nosotros, ¿no? Esto es bueno, esto es natural, aquí no pasa nada. Mientras que, bueno, pues debemos buscar ese tipo de instancias científicas desde la medicina académica que nos den información clara, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Porque igualmente que decimos que hay un aumento de marihuana, también es cierto que ciertas sustancias como el alcohol tienden a ir a la baja. Y dices, bueno, pues qué bueno, hay mayor conciencia. No, lo que pasa es que el alcohol es más caro, ¿no? Es más caro el alcohol que la marihuana, entonces, bueno, comprar una botella de ron o de tequila, pues es bastante más caro que una sustancia como puede ser la marihuana. Y ya no se los venden después de ciertas horas en los locales. De ciertas horas. Está prohibido la venta. Sí, ¿no? y aquí hay como... Hay que cruzar dos partes, la parte de la salud pública, de parte del gobierno, que hasta hace muy poco no sabían qué hacer con el tema, ¿no? Hasta que la Suprema Corte de Justicia hizo lo propio. Todos estaban muy espantados. El propio presidente de ustedes estaba diciendo que él no estaba de acuerdo en que la parte lúdica tuviera que autorizarse o despenalizarse, ¿no? Pero ahorita el discurso ya va... Y esto por parte del secretario de Gobernación, donde dice, vale la pena pensar no criminalizar al consumidor. Hay que perseguir a quien distribuye. Ese es al que hay que castigar, no al que consume, porque si subes el gramaje un poquito más, mucha gente no estaría en la cárcel, ¿no? Entonces, esa por parte de la salud pública, entre comillas. La otra parte, la familia. Sí, desde luego, la erosión en el sistema familiar es uno de los factores más estudiados y además lo han estudiado sociólogos, no es una cosa moralista que digas qué barbaridad, ya no hay valores. Hay una erosión en el sistema familiar y ese es el mejor caldo de cultivo para que los adolescentes que se están en una situación complicada, ¿no? Por muchas circunstancias económicas, sociales, etcétera, tiendan a buscar salidas como suelen ser las salidas de los adolescentes, ¿no? Salidas impulsivas, salidas abruptas, acallar la angustia que no le han puesto nombre. ¿Sí? Muchos adolescentes se encuentran angustiados, deprimidos, desorientados y no le han puesto nombre a eso que les está sucediendo y no tienen una instancia con la quien platicar, ¿no? Claro. O sea, no hay una madre que esté presente porque tal vez tiene que trabajar, hay un padre que a lo mejor tuvo que emigrar para poder continuar en esto. O el amigo al que más confianza le tiene es más bruto que él. Es más bruto que él o ya consume. ¿Sí? Y entonces es cuando ellos recurren a la utilización de sustancias. Entonces, no es un tema menor y tampoco puedes tomarlo a la ligera. Desde luego que cuando hablamos de otras poblaciones, de poblaciones adultas, desde luego que, como hemos dicho, cuando hablamos de poblaciones enfermas, bueno, las consideraciones tendrán que ser diferentes. Claro. Pero en el caso de las adolescentes, o sea, la información nos apunta a decir, es la etapa mucho más vulnerable, es la etapa en donde se ha demostrado más probabilidad de desarrollar a partir del inicio de la marihuana una adicción específica y es el futuro del país, el futuro inmediato. Y ese es el primer riesgo, porque es toda esta zona de población que está más frágil en un país con tantos problemas como los nuestros. Exactamente. Entonces, la falta de responsabilidad en la toma de decisiones
de decir, bueno, pues que al fin no pasa nada. Yo siempre le pregunto a los adultos que están en esta postura. Le digo, bueno, de acuerdo, en los adultos ya tienen ellos su propia capacidad de tomar decisiones, de asumir su propia adicción, si se quiere decir de esa forma, o su uso lúdico, si se quiere decir de otra, pero ¿tú a qué edad le darías a tu hijo por primera vez a fumar marihuana? Si estás en esa postura tan abierta y tan pues de convivir amigablemente con la marihuana, ¿a qué edad le darías el primer churro? ¿No? Cuando tienes toda esta evidencia, creo que tu postura podría cambiar sensiblemente. Después de los 20, porque ya tiene el cerebro ya está desarrollado. formado. Y muchos padres, bueno, sí nos encontramos que hoy la gente se asusta menos. Dice, bueno, pues mira, en algún momento lo van a hacer. Digo, estamos hablando que el 20% de los adolescentes ya lo ha probado, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues mejor convivo con la idea de que de todas maneras lo va a hacer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de posturas, ¿no? Porque Sí, pero son posturas que se han tenido que haber ido trabajando a lo largo de la historia con esos hijos, porque de otra manera no te va a salir. De otra manera no te va a O sea, salir. si no hubo comunicación nunca, No, ¿por qué sí la va a haber a propósito de la marihuana Claro, no, o del alcohol o la putería? O sea, no hay- los no. tres temas, ¿eh? no hay comunicación. Los Y tres temas. ahora que las autoridades legislativas y administrativas de este país están discutiendo el uso de la marihuana, sea medicinal o sea lúdico, no hay información. En los medios masivos de comunicación, una campaña que evite que adolezcamos de la información precisa para poder llevar un mensaje a nuestros adolescentes y al público en general, pero en este caso a los adolescentes, de los pros y de los contras del consumo de este. Ojalá hubiera campañas de ese nivel y de esa Información potencia. adecuada. Pero ahorita, Esta información. Claro, pero ahorita pues, la capacidad que tenemos de mandar mensajes no pasa de la cumbia. No, pues sí. Muchas gracias. Doctor, tengo una productora Que se pone muy nerviosa. que se pone muy nerviosa. Sí, es cuando por la hablamos. marihuana. Es por la marihuana. Es la marihuana que se Muchas pone así. gracias. Doctor Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! Ya le apagó el churro. Glorias.